Capítulo primero. Introducción. 1. La economía feudal como antecedente del mercantilismo. Del seno de la economía feudal surgió el capitalismo comercial, etapa mercantilista, este evolucionó luego hacia un capitalismo industrial, etapa librecambista, y posteriormente hacia el capitalismo monopólico y financiero, fase imperialista. La economía feudal descansó sobre el régimen de la servidumbre en el ámbito de la agricultura y de los gremios en materia manufacturera. La escasez y lo rudimentario de las comunicaciones y los transportes determinaron una economía predominantemente consumtiva, en la cual los productos se obtenían y consumían en el propio hogar, o cuando más en la localidad. El dinero era tan escaso que hasta los impuestos a los señores feudales solían pagarse en especie. Dentro de una economía con estas características, el comercio tenía que ser escaso y quedar confinado a los límites de cada localidad. Además, los impuestos alcabalatorios, los diferentes sistemas de pesas y medidas, la anarquía monetaria y las manipulaciones especulativas con las monedas eran factores que entorpecían el desarrollo de las transacciones locales e interlocales. Los obstáculos al comercio entre feudos eran tantos que un historiador ha dicho que, en materia de pesas y medidas, todavía en 1810, había en Alemania 123 medidas cúbicas diferentes, 123 tipos de varas, 92 medidas de superficie, 63 de líquidos, 92 para productos agrícolas y 80 variedades del IVA. Con la anarquía monetaria y las manipulaciones consiguientes, la ley de Gresham estuvo en auge y hasta ciertos príncipes solían hacer negocios con el demérito de las monedas. Un grado extremo puede ilustrarse con Felipe el Hermoso de Francia, a quien el pueblo apodó el monedero falso coronado. Sin embargo, frente al regionalismo económico, existía un conjunto de aspectos que le daban cierta universalidad al régimen feudal en Europa. Así, ante la anarquía y la diversidad de regímenes monetarios, fiscales y de pesas y medidas, los rudimentarios y escasos transportes y comunicaciones, la existencia de una economía natural en la que había semejanza en la producción y ausencia en la complejidad de las necesidades, hacia finales de la Edad Media, el mundo europeo presentaba cierto universalismo en determinados aspectos. En materia religiosa, impera aún la Iglesia católica, y en consecuencia, existía una cohesión espiritual de todo el mundo civilizado. En lo político adquiría importancia el régimen monárquico como forma de gobierno. En lo jurídico, los derechos canónico y romano normaban las relaciones de la comunidad europea. Las filosofías aristotélica y tomista imperaban en el orden ideológico, y el latín y el griego eran los vehículos de la cultura superior. Estos aspectos universales se fueron quebrantando ante el progreso económico y social de la vida europea que culminaron con el nacimiento de las nacionalidades, y a causa también de los múltiples factores y manifestaciones propias del Renacimiento. En materia comercial, la evolución de la economía feudal hacia el mercantilismo pasó por varias etapas. En la primera, denominada política de depósitos, la función de la mercancía era dar ganancia a la ciudad. Esto es, se basaba en el principio de comprar barato y vender caro. Era un comercio intermediario, que consideraba a la ciudad como un mero centro comercial. Este criterio ha sido caracterizado por el autor sueco Excher, como la indiferencia hacia las mercancías visto desde el ángulo del consumo, ya que solo interesaba el comercio por su aspecto lucrativo. Durante la segunda etapa, hacia el final del feudalismo, se practicó más bien la llamada política de abastos, que tenía como principio fundamental considerar a los centros urbanos como entidades consumidoras. La política comercial se orientó en interés del consumidor y, en consecuencia, era la baratura lo que más preocupaba. El propósito esencial consistía en retener las mercancías. O sea, en no exportar y sí importar, puesto que el propósito se concentraba en lograr abastecimiento de mercancías al máximo posible. Aún se llegó a permitir la exportación de materias primas si a cambio se reimportaban manufacturas. Excher ha calificado esta actitud como hombre de mercancías. En la tercera etapa, que contrasta con la anterior, se perfila ya la política mercantilista, en la cual la nación es considerada como centro productor y los artículos se elaboran preferentemente con fines de exportación y subsidiariamente para la satisfacción de las necesidades de los consumidores locales. Se pronunciaron en general por la carestía, puesto que la producción se destinaba al exterior con fines de lucro. Esta política se orientó predominantemente hacia un interés productor. En cuyo caso, el peligro consistía en producir mercancías que no fueran vendidas. Por tal razón, Excher la caracteriza como el título de «Miedo a las mercancías». 2. El mercantilismo.
La primera corriente de pensamiento que hizo objeto de sus elucubraciones al intercambio internacional fue la del mercantilismo, sencillamente porque antes del siglo XVI no había propiamente estados nacionales constituidos y porque el comercio entre las diferentes regiones del mundo había adquirido importancia desde las cruzadas, 1095-1270, las que pusieron en contacto a los pueblos europeos con los asiáticos. La marina mercante de los italianos adquirió importancia, y este contacto con pueblos de regiones lejanas dejó incentivos en materia comercial. Especial importancia tuvo luego el Renacimiento con todo lo que este acontecimiento significó en cuanto a una nueva concepción de la vida que principalmente se tradujo en una confianza en la razón humana, en la capacidad del hombre para resolver sus problemas, actitud que se fue haciendo extensiva a todos los órdenes de la vida. En lo ideológico y religioso, en lo filosófico y científico, en lo político y económico, y en lo artístico, social y cultural. El mercantilismo como corriente de pensamiento, siglos XVI a XVIII, fue una consecuencia del movimiento comercial a la vez que luego contribuyó a impulsar. Emil James afirma que los mercantilistas fueron en mayor o menor grado, discípulos indirectos de Maquiavelo. Al desear en cuanto a la organización económica del Estado lo que éste había hecho en relación con la organización política. El centro de atención del pensamiento de los mercantilistas fue el Estado y no la religión y la moral como había sucedido durante la Edad Media, ni el individuo y la mercancía como sucedería años después con la escuela clásica, sino los metales preciosos. El objetivo esencial de los mercantilistas era la constitución de un Estado económicamente rico y políticamente poderoso. Se trataba de una política a largo plazo, basada en el desarrollo de las fuerzas productivas y que tendía hacia el logro de un racionalismo potente y celoso de su autonomía. En consecuencia, los mercantilistas lucharon dentro de sus respectivos países por eliminar las alcábalas, abolir los privilegios locales y el régimen anárquico en materia monetaria, fiscal y de pesas y medidas y en general, en contra de todo proteccionismo local que significara trabas al libre juego de los intereses económicos. Se declararon también en contra de la política de abastos que tendía de beneficiar al consumidor basada en prohibiciones a la exportación y estímulos a la importación porque, según los mercantilistas, era una política circunstanciada hacia objetivos de corto plazo que perdía de vista el desarrollo de las fuerzas productivas. Más bien invirtieron los términos, para aconsejar el fomento de las exportaciones y la restricción de las importaciones. En cambio pugnaron por la subordinación del individuo al Estado y porque los recursos se explotaran en beneficio de éste, partiendo del principio de que la actividad económica es un medio, no para satisfacer las necesidades, sino para fortalecer al Estado. Era, pues, una política que tendía a prestar apoyo a una filosofía nacionalista, y el principal medio para alcanzar esa meta era lograr una balanza comercial favorable cuyo saldo produjera los tan codiciados metales preciosos. Para alcanzar estos fines, propusieron un sistema de mayor libertad económica entre las regiones de cada país que fortaleciera la unidad nacional en lo económico y político. Con la constitución y el fortalecimiento de las nacionalidades mediante la fusión de varios feudos se inició la ampliación del mercado nacional, y al quedar consolidado este, se dio el paso hacia el monopolio del comercio exterior y la colonización de las tierras conquistadas en ultramar y con ello la apertura y el desarrollo del mercado internacional. Esta política propició la rapiña, la conquista y la explotación de las regiones conquistadas y ocasionó toda una serie de expoliaciones, que años después la política librecambista consolidó al centrar el objeto de sus investigaciones en el individuo y la mercancía, y naturalmente sobre el sistema de producción y de intercambio. Tanto la ampliación del mercado nacional como la expansión del comercio internacional fueron causa y a la vez efecto de la producción industrial en gran escala, del desarrollo de los transportes, del uso intensificado del crédito y la moneda y, sobre todo, de la división del trabajo. Existen múltiples divergencias respecto a lo que suele llamarse mercantilismo. Se considera que solo hubo de común una etapa determinada, diferente en cada país y en cada época, durante la cual sus más destacados representantes sustentaron diversidad de opiniones, llegando a defender aún principios contradictorios. Todo eso, en la medida en que fue cierto, se explica si recordamos que carecían de una teoría económica que diera unidad a sus ideas. Aumentó la confusión el hecho de que algunos escritores mercantilistas expusieron sus ideas en forma interesada, debido a que eran comerciantes o representaban intereses comerciales. Lo que sí resulta evidente es que ante la ausencia de un sistema congruente de ideas solo hubo una actitud hacia un propósito común: obtener metales preciosos mediante el excedente de exportación. Se juzga que entre los mercantilistas, visto el conjunto de sus ideas, más bien hubo unidad de pensamiento político que económico.
Al carecer de ciertas ideas básicas y representar, en cambio, intereses comerciales, es lógico que el cuadro general de su pensamiento haya tenido mucho de confuso y de contradictorio. En primer lugar, en la medida que consideraron a los metales preciosos como la riqueza por excelencia, confundieron a dichos metales en su función de equivalente general de valores económicos con la riqueza misma y aun con el capital. Este criterio prevaleció hasta que, en el siglo XVIII, William Petty diferenció ambos conceptos. En segundo término, el mercantilismo constituyó la etapa inicial en la historia de la teoría de la política económica diferente en cada país, según las peculiaridades de la vida económica y del grado de desarrollo respectivo. Por último, el mercantilismo no fue propiamente el estudio del desarrollo económico, sino la exposición de múltiples medidas para influir sobre él, y el Estado era un medio para fortalecer en lo económico a la nación con preferencia respecto al individuo. De esta manera, el Estado era tanto el objeto como el sujeto de la política económica. En cuanto a los factores que ayudaron al desarrollo de la etapa mercantilista se destacan varios. Los más importantes fueron: A. La expresión de la burguesía mercantil y el surgimiento de los estados modernos, ambos impacientes por destruir el localismo feudal y subordinar el universalismo de la Iglesia. B. El mayor interés por la riqueza y la actividad económica en relación con los aspectos morales y religiosos. Esto produjo a largo plazo un cambio radical en la apreciación respecto a la clase comerciante, la que al convertirse en poderosa dejó de ser despreciable para constituirse en centro de atención de la sociedad por considerarla útil a los intereses del Estado. C. La reforma religiosa y el consiguiente relajamiento de la autoridad del Papa originaron conceptos nuevos sobre el lucro, el tipo de interés y el progreso material. D. El invento de la imprenta que popularizó la cultura. La revolución en los métodos de producción que disminuyó los costos de las mercancías. Y el desarrollo de los transportes que ensanchó el mundo conocido. Especial influencia tuvo el descubrimiento de América que aumentó, no solo la variedad de mercancías y el volumen del comercio sino también el caudal de metales preciosos, los que al circular influyeron en el desarrollo de la economía europea. En fin, la expansión de las compañías comerciales y de los monopolios que obtuvieron el apoyo del Estado para conquistar otros pueblos, con el propósito de lograr la máxima potencia económica y política del país mediante la adquisición de los metales preciosos. Capítulo segundo. Principales aportaciones de los mercantilistas. Expondremos sistemáticamente las principales ideas mercantilistas, pero refiriéndonos de preferencia a las que tuvieron relación con el aspecto comercial, por ser este el tema que aquí nos interesa. Haremos caso omiso de ideas, tales como la división del trabajo y la teoría del valor, entre otras. Las estrictamente relacionadas con el comercio exterior fueron estas. 1. Teoría de la balanza comercial. En esta teoría constituyó el centro del pensamiento de los mercantilistas. En especial, sobre la forma de cómo lograr una balanza de comercio favorable, aspiración en torno de la cual giró la política comercial de los mercantilistas. Todas sus ideas y sugerencias partían y a la vez terminaban en este empeño y, para su logro, con pertinaz tesón, aconsejaron que el Estado interviniera para restringir las importaciones y promover las exportaciones. Hacia tales propósitos, sugirieron una política colonial que reservara el mercado de las colonias a los nacionales, especialmente de los productos manufacturados, a cambio de alimentos y materias primas importados de ultramar. El excedente de exportaciones no era sino el medio de desprenderse de las mercancías a cambio de oro, porque la diferencia de valor entre las exportaciones y las importaciones tenía que recibirla el país forzosamente, en metálico. Establecieron, pues, una relación muy estrecha entre la balanza de comercio y los movimientos de metales, esencia de la teoría de la balanza comercial, aunque sin llegar a descubrir la causa fundamental que daba origen, tanto al estado de la balanza comercial como a la dirección del movimiento de los metales. Los mercantilistas eran partidarios de una intervención de carácter general e indirecta del Estado y, por ello, este debía limitarse a promover las exportaciones, a restringir las importaciones y, en general, a proteger a la clase comerciante, ejerciendo un control riguroso de consumo de artículos de lujo importados y caros. Para lograr estos objetivos, había que establecer altos aranceles, reglamentar severamente el comercio exterior, establecer el monopolio de este e implantar una política colonial restrictiva, ya que del comercio interno solo se obtenía un simple intercambio de la riqueza del país, mientras que el exterior añadía una cantidad neta de riqueza al mismo, cuando se obtenía saldo favorable.
Abogaban por una población numerosa, laboriosa y con bajos salarios, porque así el país en cuestión obtenía una producción manufacturera abundante, lograda a bajos costos que facilitara la exportación de artículos con cierta densidad económica. Consideraban indeseables a las máquinas si provocaban desocupación interna. En otras palabras, aumento de la población y bajos salarios se traducían en una producción abundante y barata que proporcionaba capacidad competitiva en los mercados exteriores. Proponían eximir de impuestos a los que se casaran antes de los 20 años de edad para estimular así mayor número de padres políticos. Aconsejaban el establecimiento de topes a los salarios, porque los salarios altos inducían al trabajador al ocio, a la embriaguez y a otros excesos, con la agravante de que trabajaban menos. Abogaban, pues, por la pobreza como estímulo a la laboriosidad. Aún más, aconsejaban el trabajo de los niños, de modo que el individuo, apenas se lo permitieran sus posibilidades físicas, debía incorporarse a la producción. Afirmaban que el esplendor de un rey radicaba en la magnitud de su pueblo y que la riqueza de la ciudad o nación consistía en el número de sus habitantes, ya que la más preciada de las mercancías era el hombre. O sea, introdujeron un cambio importante al asignarle a la población una posición destacada, iniciando así el desplazamiento de los metales preciosos como centro de atención. A este respecto empezaron a preguntarse qué vale el individuo sin mercancías, para exponer luego que la riqueza consistía en la abundancia de cosas necesarias para la vida civil, aunque con afirmaciones como estas contradecían otras de sus ideas. Sin embargo, lograr una producción abundante y un consumo interno pequeño y barato continuó siendo su objetivo, al persistir en su empeño de que era preferible vender más a los extranjeros que producir para el consumo interno, apoyados en el supuesto falso de que lo primero procuraba utilidad y lo segundo no. En una palabra, al preferir una población numerosa, respecto a la introducción de renovadas técnicas de producción, confiaron más en métodos de producción extensivos que en los que podían aumentar la productividad. Esta actitud encerraba una contradicción ante su obsesión por exportar y, lo que era peor, al no reparar en los problemas que surgirían al mantener una población abundante y escasamente productiva cuando por simple lógica resultaba más conveniente escasa población, pero con alto nivel de productividad. Otra contradicción consistía en esto. Si la adquisición de riqueza propiciaba la ociosidad, ¿por qué la codiciaban tanto? Solo se explica que la codiciaran para hacer poderoso al Estado y a una minoría privilegiada, excluyendo de sus beneficios a la mayoría de la población. La opulencia de unos pocos debía sustentarse así en la miseria de muchos. Una balanza de trabajo favorable era la consecuencia que se deducía, para evitar la desocupación, al pugnar por una población numerosa y con salarios bajos. Su deseo consistió no solo en exportar un valor económico superior a lo importado, sino en que las exportaciones incluyeran la máxima proporción de trabajo. La ganancia del comercio exterior la empezaron a medir por el excedente del volumen de trabajo exportado respecto al incorporado a las importaciones. Llegaron a sostener que se produjeran mercancías aunque luego se quemasen, a fin de que la población no perdiera la destreza y el hábito al trabajo. Había en estas ideas el germen de principios que más tarde sustentaría Federico List, quien insistentemente consideró de mayor importancia que la riqueza misma, disponer de capacidad potencial para producirla. A la importación solía considerársele, como causa de la escasez de dinero y destructora de las manufacturas, con la agravante de que condenaba a la gente a la ociosidad, al robo y a la mendicidad. Aún llegaron a juzgar a la colonización sobre la base del saldo resultante entre la pérdida de la población que emigraba y el trabajo que los colonos proporcionaban a la población radicada en la metrópoli. En ese sentido, la colonización no era beneficiada cuando reducía la ocupación en el reino, en una época en la que escaseaban aún las máquinas. La importancia de las colonias dependía de su capacidad para construir mercados exclusivos a las manufactureras de la metrópoli, proporcionando materias primas para las manufacturas y alimentos para la población. Con este criterio, los mercantilistas ingleses llegaron a criticar la colonización hacia Norteamérica, porque restaba fuerza de trabajo a Inglaterra y no proporcionaba empleo a la población en las islas británicas. En cambio, elogiaban la colonización de la India, porque ahí un colono emigrante explotaba a muchos nativos y al realizar comercio con la metrópoli, daba luego trabajo a numerosos ingleses en su propio territorio. 2. La teoría cuantitativa y los precios. A consecuencia de la afluencia hacia Europa en el siglo XVI de oro y plata procedente de América, comenzó a observarse que los precios de las mercancías se elevaban y ello originó una controversia acerca de las causas del incremento en el nivel de los precios. Se adujeron razonamientos de la más variada naturaleza.
Los monopolios, la escasez de mercancías causada por las exportaciones, los lujos del rey y de los grandes señores, el envilecimiento de las monedas. La existencia del patrón bimetálico, el desorden monetario, y las operaciones especulativas, entre otras. Estas eran, según los exponentes del pensamiento económico de aquella época, las causas que originaban el aumento de los precios sin faltar, desde luego, el aumento de la oferta de numerario metálico. Sin embargo, fue Bodino que por primera vez explicó, en 1568, que la elevación de los precios se debía en efecto a varias causas, pero destacó como la más importante y casi única, el aumento de la oferta de metales preciosos. En ese año, podemos decir, nació la teoría cuantitativa del dinero, que tanta utilidad estaba destinada a prestar en las investigaciones posteriores y en la cual se apoyaría David Hume, no solo para destruir los cimientos de la política mercantilista, sino para elaborar sobre ella su propia doctrina monetaria que luego fuera incorporada a la corriente de los clásicos. A partir de Bodino, casi todos los mercantilistas posteriores aceptaron que había una relación directa entre la cantidad circulante y los precios, solo que, como veremos luego, no sacaron de ella todo el provecho posible, pues únicamente le dieron aplicación en el orden nacional, mas no en el ámbito internacional. Incluso según un sector de los mercantilistas, de la afluencia del dinero en la economía nacional tenía tanta importancia que lo consideraron como una de las fuerzas impulsoras de la actividad económica. Suponían que una mayor cantidad de dinero aumentaba la producción y por analogía compararon al dinero con la sangre del individuo asignándole a este la función de impulsar las fuerzas productivas. De acuerdo con la corriente de opinión más general de los mercantilistas, el primer efecto del aumento de la capacidad de dinero no era producir alza de los precios sino de la actividad económica. El alza de precios se producía hasta que el dinero se distribuía entre muchas manos. Su razonamiento era más o menos el siguiente. En un país con desempleo, más dinero significaba más ingreso, este generaba más empleo y una demanda mayor respecto a la producción conducía al incremento de los precios. Por el contrario, un aumento de importaciones equivalía a menos dinero y a menor ingreso, a reducción ocupacional y de la producción, a una demanda baja y finalmente, a un descenso de los precios. Los mercantilistas en su mayoría, fueron partidarios de un nivel nacional de precios altos o al menos rechazaban su baja. Solo unos cuantos abogaron por precios bajos. La mayoría desechó lo que para ellos constituía una incompatibilidad buscada en la Edad Media: abundancia de oro y de mercancías a la vez. Se inclinaron más bien por considerar a las mercancías como medio de adquirir metales, ya que con precios altos se obtenía más actividad y se abrían fuentes de trabajo, las exportaciones podían aumentar y con estas se obtenían los metales. No faltaron en este asunto las discrepancias. Hubo disidentes que sostenían que el pueblo quería precios bajos, porque en esta forma los pobres podían tener mayor capacidad de compra. Empero, predominó la opinión de que con precios bajos el comercio era raquítico y constituía un síntoma de escasez del numerario. Dentro de sus incongruencias no faltaron opiniones que abogaban por precios bajos para las importaciones y altos para las exportaciones. Otros, más bien querían un nivel de precios que no perjudicara el saldo favorable y, los extremistas, en cambio, querían precios altos, aduciendo que todo debía ser más caro, menos el dinero, en cuyo caso abogaban, sin darse cuenta, por una disminución del poder de compra de los tan deseados metales preciosos. Como se ve, no llegaron a captar que la abundancia de dinero y la consiguiente alza de precios eran incompatibles con una balanza comercial favorable, e incompatible también con las deseadas importaciones de oro en forma ilimitada. Su obsesión por adquirir metales preciosos los cegó a tal grado que no percibieron las relaciones entre precios y el movimiento de los metales. 3. El tipo de cambio, sus fluctuaciones y los puntos oro. A fines del siglo XVI y principios del siglo XVII se produjo en Europa una controversia sobre las causas que determinaron el tipo de cambio y las fluctuaciones de este. Sugirieron dos corrientes, la metalista y la antimetalista, sosteniendo puntos de vista diferentes en torno de ambos problemas. Los metalistas, en general, atribuyeron las fluctuaciones del tipo de cambio a las alteraciones propias del patrón bimetálico, a las indebidas modificaciones en la relación entre el valor del oro y la plata, al desajuste entre la oferta y la demanda de monedas en el mercado de cambios, y al desorden monetario que trastornaba constantemente el mercado y provocaba divergencias entre las monedas, ampliadas por el efecto de la especulación. Para los metalistas, las fluctuaciones del tipo de cambio eran las que provocaban la exportación de los metales.
Eran las operaciones cambiarias ilegales, realizadas por los banqueros y los comerciantes, las que hacían bajar y subir la cotización de la moneda en su beneficio y a expensas del Estado, ocasionando salidas de metal. Malines atribuía la exportación de metales a la manipulación de los cambios y, a otros abusos, diciendo que si el dinero se evaluaba a la par según su peso y fineza, par por pari, no se exportaría metal, pero si el cambio bajaba entonces el dinero se exportaba. Al exponer que si la manipulación de los cambios hacía bajar la moneda respecto de su calidad, esta al exportarse producía disminución de los precios nacionales y elevación de los precios en el exterior. Al llegar aquí, en lugar de continuar el análisis acerca de las causas que determinan el tipo de cambio, los niveles de precios y la dirección del movimiento de los metales, Malines desvió su atención hacia la condenación de los monopolios y de los cambistas. Al desviarse en el análisis, centró su atención en la pretensión de dominar el cambio exterior mediante manipulaciones indirectas, y se conformó con proponer un comisario de cambios. Los metalistas hacían del tipo de cambio el punto de arranque de toda una cadena de fenómenos, que finalmente afectaban a las mercancías y al dinero. Les fue inaceptable la idea de que el tipo de cambio pudiese desviarse de su paridad intrínseca por causas ajenas a las manipulaciones de los cambistas. Por este error interpretaron falsamente el movimiento de los metales, al atribuirlo a la variación del tipo de cambio y a la especulación. Los antimetalistas, y partidarios de la teoría de la balanza de comercio, por el contrario, analizaron los hechos con mayor acierto y elaboraron así la teoría que en el tiempo llegó a precisar los factores determinantes del tipo de cambio y de los movimientos de metales preciosos. Empezaron por afirmar que no era el alto tipo de cambio la causa de que hubiera escasez de dinero, sino su efecto, y que la causa de que hubiera escasez de dinero, y en consecuencia, de que variara el tipo de cambio, se debía a que el valor de los dineros eran, como lo dijeron Michel de Nimun, aquí bajos, y allá altos. Y que tampoco eran las variaciones del tipo de cambio la causa del valor del dinero, sino la abundancia y la escasez de este. Negaron insistentemente que el tipo de cambio en sí mismo bastara para producir movimientos de metales, y concluyeron que tanto el movimiento de metales como variación del tipo de cambio se debían al estado de la balanza comercial. Con claridad Mun sostuvo como una regla segura del comercio exterior, que cuando el valor de las mercancías exportadas fuera superior al de las importadas, subiría la cotización de la moneda nacional y que entraría al país tanto tesoro como la diferencia del valor entre las exportaciones y las importaciones, afirmando que esto sucedería sin que nadie pudiera impedirlo. Y sobre este asunto agregó: el verdadero valor de nuestro comercio exterior reside en ser la gran fuente de ingresos para el reino, la noble profesión del comerciante, la ayuda al abastecimiento de nuestras necesidades y el trabajo de nuestros pobres. La teoría de la balanza comercial surgió como una explicación, la más racional de la época, de las variaciones del cambio y los movimientos de los metales preciosos, y además, como una refutación a las concepciones de los metalistas y una justificación de las operaciones de los traficantes del dinero y de las grandes empresas comerciales en particular. Fueron directores de grandes empresas como Mun y Milseden, quienes al proponerse justificar las actividades relacionadas con la exportación de metales, expusieron una nueva explicación que representó un progreso en el campo de la teoría del comercio internacional. En cuanto a los puntos oro, correspondió al mercantilista Simón Clement precisar las causas y determinar los límites de las variaciones del tipo de cambio dentro de patrones monetarios metálicos. Este autor aclaró que el movimiento de metales entre los países solo tenía lugar cuando no había equilibrio entre la oferta y la demanda de letras en el mercado de cambios y que, por tal motivo, la exportación o importación de los metales solo se efectuaba por el equivalente a saldo neto. Asimismo, expuso que el tipo de cambio no podía fluctuar más allá del monto de los gastos necesarios para transferir el metal de un país a otros, en la proporción en que era indispensable hacer pagos en metal, que esto ocurría durante el tiempo y la medida en que los giros a favor del país fueran insuficientes, para cubrir todos los pagos al exterior, y que el costo de transferencia del oro, transportes, seguros, embalaje, etc., de un país a otro, era el factor que determinaba los límites de las variaciones del tipo de cambio. Esta explicación constituye la base de la teoría de los puntos de oro, de importación o de exportación, según que el país tenga balanza positiva o negativa y que por ello debía respectivamente, recibir o hacer pagos en metálico como resultante de dicho saldo, que no es sino la diferencia que fue imposible liquidar con los giros exteriores disponibles en el mercado de cambios del país en cuestión.
En cualquiera de ambas situaciones, el tipo de cambio variaría a favor o en contra de un país, pero sin sobrepasar la cotización el precio máximo o mínimo, determinado por los costos de transferir el oro, del país deudor hacia el acreedor. Con estas explicaciones quedó esclarecido. A. Que la cotización de una moneda no puede variar más allá de su equivalencia metálica a los puntos de importación o de exportación de oro. B. Que el metal amarillo se transfiere solo hasta que se agotan en el mercado de cambios las letras de uno de los países. Y C. Que las variaciones del tipo de cambio no se deben básicamente a las manipulaciones especulativas, sino al estado de la balanza comercial y a los costos normales que demande el transporte de metálico de un país a otro, en cuanto haya necesidad de hacer pagos en efectivo. En estas circunstancias, las operaciones especulativas resultaban ser consecuencia de la escasez de giros en el mercado, escasez que solo contribuía a identificar la demanda de divisas y a influir sobre el precio de estas, mas no constituirse en la causa que daba origen a las variaciones del tipo de cambio. 4. Conceptos sobre el atesoramiento. A menudo se afirma que los mercantilistas fueron partidarios acérrimos y permanentes del atesoramiento en forma ilimitada y que, por ello, siempre consideraron la acumulación de metales preciosos como un bien para el reino porque lo fortalecía en relación con otros reinos. A este respecto, suelen citarse numerosas aseveraciones como estas. Nada roba más al reino como el hecho de que salga más oro del que entra. La riqueza la constituyen los metales preciosos porque todo se paga, mide y atesora en oro. El oro y la plata son los tesoros de la nación, lo único que compensa su exportación en su importación y las mercancías no sirven sino como proveedoras de oro. De esta manera el aumento o disminución de riqueza por medio del comercio exterior debía ser examinado, según ellos, a la luz de si el país recibía oro, o lo perdía, ya que las demás mercancías eran destruidas por el uso, en tanto que el oro perjudicaba. En concreto, juzgaban que la finalidad del comercio no consistía en la riqueza en general, sino en proveer de abundantes metales preciosos, por considerar a estos riqueza en todos los tiempos y en todos los lugares. Apoyados en razones de esta naturaleza, argumentaban que un reino empobrecía cuando compraba más a los extranjeros respecto de lo que les vendía. Efectivamente, hubo una corriente de opinión que apoyó el atesoramiento de metales preciosos. Esta primera corriente de opinión fue la metalista. Abogó por que se estimulara, no el ahorro productivo sino el atesoramiento a manera de reserva, sin prestar importancia a que los metales preciosos debían vivificar la actividad económica. La equivocación fundamental radicó en apreciar exageradamente la función de los metales preciosos, atribuyéndoles cualidades de riqueza universal y, por el contrario, considerar a las mercancías como instrumento para adquirirlos. Confundieron así el equivalente general de la riqueza con la riqueza misma y consideraron al comercio exterior, en los países que no disponían de minas, como recurso para adquirir oro y plata. Sin embargo, la concepción anterior no fue sino el pensamiento de un grupo, el menos importante y que correspondió a la primera etapa del mercantilismo. A esta corriente de pensamiento se enfrentó y terminó por predominar la denominada antimetalista. En realidad ningún país llegó a adoptar el principio del atesoramiento ilimitado. Más bien predominaron juicios en contra, como en los casos de Petit, de Venant, y Cantillon, quienes atribuyeron la minería de Asia, al atesoramiento de los metales por parte de los príncipes. El atesoramiento como sistema careció de importancia para la mayoría de los metalistas, y más que el atesoramiento les interesaba la vida y el movimiento económico, el comercio y la navegación. Sobre este particular hicieron afirmaciones precisas. Negaron que la abundancia de oro y plata hicieran ricos a los hombres, en lugar de las cosas necesarias para el sustento y el vestido. Sostuvieron que la riqueza estable y verdadera, consistía en el número de habitante y aplicación, en los buenos puertos, en la destreza de la navegación, en una buena renta extraída del suelo. Aún llegaron a preguntarse, ¿qué vale el dinero sin mercancías? Arguían después que la riqueza provenía del suelo, de la naturaleza y de la laboriosidad de los habitantes del país. Con reiterada persistencia exponían el criterio de que los metales interesaban como instrumento de circulación más que como medio de atesoramiento. Percibieron, en cierta forma, la relación que existe entre el circulante y la actividad económica, cuando afirmaban que los metales habían de surgir como el fruto de las actividades y servir al mismo tiempo de medio para su desarrollo. Que el dinero, igual que el suelo, era un factor de producción solo que artificial, y que, para enriquecer al Estado había que asegurarle la mayor cantidad de metales preciosos, no para atesorarlos sino para que circularan, ya que el dinero era un factor indirecto de la producción, al estimular los factores realmente productivos.
Los conceptos de los metalistas y de los antimetalistas tenían cierta justificación en una época en la cual la escasez de los metales preciosos provocaba la codicia de su posesión, y lo rudimentario del sistema de crédito frente a una economía en expansión demandaba crecientes cantidades de metales preciosos. Por estas causas, la idea de adquirir metales preciosos fue común a metalistas y a los antimetalistas. Sus diferencias radicaron, por un lado, en la manera de adquirirlos y, por otro, diferían respecto al papel que debían desempeñar los metales en cuanto a sus efectos sobre la actividad económica del país. Afirma Escher que en el siglo XVII ya no prevalecía la idea de que el Estado debía de pasarse la vida a manera de gallina clueca sobre su tesoro, sino que los metales habían de surgir como fruto de las actividades y servir de medio para su desarrollo. De esta forma, hubo un alejamiento del concepto de que las mercancías ordinarias solo eran riqueza con la que se podía incrementar el tesoro nacional, abandonando así la idea de que el dinero era riqueza universal, despensa en la que debía almacenarse la fortuna nacional, nervio de la guerra y medio del que se valían los estados para alargar su brazo hacia otras naciones. En concreto, el mercantilismo evolucionó hacia el concepto de que los metales eran apetecibles más como medio de circulación que de acumulación, cuya función consistía en servir de estímulo a las actividades económicas. En resumen, tanto metalista como antimetalistas concordaron en que debía impedirse la salida de metal, solamente que diferían en cuanto al procedimiento para lograrlo. Para los primeros, era la intervención del Estado en el mercado de cambios la que podía resolver el problema. Mientras que para los segundos, dicho mercado debía ser libre, y la intervención oficial debía ejercerse más bien sobre la balanza de comercio, considerando el estado de esta como la fuerza que actuaba sobre el mercado de cambios. Lógicamente para los antimetalistas la manera de regular el tipo de cambio y el movimiento de metales debía ser indirecta, mediante la reglamentación del comercio que condujera a producir el saldo favorable.